Muchas leyes del mundo siguen siendo enigmas para los científicos ortodoxos. Las investigaciones, los experimentos realizados sobre la base de la destrucción no les permiten alcanzar el conocimiento verdadero. Sin embargo, existe también otra vía para comprender el mundo que debe ser la principal. Esta es una tecnología diferente en principio para obtener conocimientos sin destrucción. En este video vamos a hablarles sobre las capacidades informacionales del león y del águila y de cómo la interacción humana con la naturaleza afecta a la persona misma. Esta información fue recibida con la ayuda de la clarividencia de control y es extremadamente interesante. El león. El hecho de que, a diferencia de otros animales, el león se mueve sabiendo con antelación qué situación aproximadamente le espera y lo que le podría pasar en poco tiempo, en el transcurso de una hora más o menos. Para comprender mejor lo que ocurre en este caso, tomamos un ejemplo más familiar. En los grandes aeropuertos modernos, los aviones a veces aterrizan a cada minuto. Para garantizar la seguridad de los vuelos, los controladores aéreos tienen que observar en la pantalla de los radares el movimiento de todos los aviones en el aire para poder controlar su vuelo y aterrizaje. Vamos a ver brevemente cómo funciona el radar, mejor dicho, la estación de control del radar. El radar emite un impulso electromagnético corto en una cierta dirección. Si en esa dirección hay un avión, el impulso al alcanzar el avión se refleja y vuelve atrás. Sobre la pantalla de radar en este lugar aparece un punto luminoso. A base del tiempo que la señal necesita para volver atrás, se calcula la distancia hasta el avión. En el instante siguiente se envía un impulso en una dirección un poco diferente. Después la dirección cambia otro poco más. Todo esto sucede muy rápidamente y así se monitorea el espacio aéreo. Por consiguiente, en la pantalla del radar se muestra un cuadro completo de la situación de los aviones en un momento dado. Tal examen visual del espacio aéreo se llama escaneo en el lenguaje de los especialistas. Pues el león tiene la capacidad de escanear el espacio de los acontecimientos futuros en un periodo de tiempo de hasta una hora y además ve los eventos futuros de la misma manera que los actuales. Hay que notar que en vez de hablar de escaneo del espacio de los eventos futuros, se puede hablar del escaneo del tiempo. Esta expresión también puede utilizarse. De vez en cuando, el león emite desde el área del estómago un impulso de conciencia y al recibir la señal reflejada de vuelta, obtiene conocimiento preliminar sobre los eventos futuros. Este primer impulso se forma en el área del estómago del león, se refleja en las paredes del estómago, pasa por el cerebro y se emite al exterior aproximadamente al nivel del estómago. Esta es la primera señal e inmediatamente después una segunda señal es emitida a través del cerebro. Las dos señales se unifican casi instantáneamente y el impulso obtenido de esta manera se emplea para escanear el tiempo. Durante la formación de este impulso, el estómago del león se encoge ligeramente, toma una forma un poco parecida a la de una pelota de rugby y el impulso sale de una de sus partes superiores. En el ámbito del tema abordado aquí, vale la pena decir unas palabras sobre el avestruz. La expresión "la política del avestruz" y otras como esta se deben a la creencia popular según la cual, al sentir el peligro, el avestruz esconde la cabeza en la arena en vez de actuar. En realidad, la situación es diferente. El avestruz es capaz de escanear el tiempo hasta cerca de un minuto adelante en el futuro. Si ve un peligro real, huye. Este hecho fue comprobado por experimentos de los científicos norteamericanos que tiraban pelotas al avestruz. Incluso cuando existe un peligro potencial, pero en este momento no es inminente, el avestruz siente que nada le va a pasar, esconde la cabeza en la arena. Sin embargo, cuando la amenaza se vuelve real, sale corriendo. Volviendo al león. El león escanea el tiempo con una hora de antelación. Si en vez de una hora mirara el futuro por el periodo de, por ejemplo, una hora y 20 minutos, a causa de la movilidad menor,
empezaría a perder la forma, y esto es algo que el león no puede permitirse. Hay que decir también que desde un cierto punto de vista, el escaneo de los eventos futuros por el león es totalmente diferente del escaneo del espacio aéreo por el láser. El impulso emitido por un radar es un segmento de una onda electromagnética, se mueve en el espacio a la velocidad de la luz. En cuanto al impulso de la conciencia emitido por el león, este no se mueve en ninguna dirección y no se propaga. No se produce ningún movimiento. Este impulso se forma enseguida de manera instantánea en el punto a donde el león quiere dirigirse. El impulso se crea en aquel punto y se refleja desde aquel punto después de haber escaneado todo lo que está a su alrededor. Sin embargo, para la señal reflejada, a diferencia de lo que ocurre con la señal directa, existe el concepto de difusión ondulatoria. Una onda reflejada se difunde a una velocidad muy elevada, superior a la velocidad de la luz, y vuelve a su fuente inicial. Volvemos a la señal directa. Para que sea más claro lo que pasa en este caso, se puede imaginar este proceso de la manera siguiente. Cuando el león, por ejemplo, tiene que atravesar algún territorio, él tiene un pensamiento vinculado con esa necesidad. Vamos a imaginar este pensamiento en la forma de una columna cilíndrica. En realidad aquí se trata de la forma de la información. Apenas en el león se produce este pensamiento en forma de una columna cilíndrica, enseguida en el punto a donde el león quiere trasladarse, se forma un cilindro ligeramente modificado, digamos como un cono. Su formación se produce a base del principio de las relaciones generales existentes entre todos los fragmentos de información. La información en el segmento que el león necesita se escanea en torno a la nueva forma generada. Se puede decir que la columna en forma de cono que se ha creado consta de dos partes. Una parte representa lo que está siempre en este segmento y que es la consecuencia del principio fundamental siguiente. Todo está presente en todo. La segunda parte de la columna, con forma de cono, consiste en lo que es reproducido por la voluntad, en nuestro caso, la voluntad del león. A propósito de esta situación, se podría realizar un cálculo preciso de la voluntad, es decir, destacar un segmento del espíritu. El control espiritual es una estructura de control. El espíritu controla la conciencia y esta jerarquía naturalmente afecta también el procedimiento de toma de decisión. Cuando el león recibe la señal reflejada, antes de procesarla con su conciencia, la primera decisión inmediata es tomada por el espíritu, es decir, por la estructura espiritual de control. Por ejemplo, delante del león hay algo que le molesta y tiene que retroceder de un salto. Después empieza el procesamiento de la señal reflejada y aquí la carga mayor la lleva la conciencia. Sobre la base del procesamiento que realiza la conciencia de la señal reflejada, el león decide qué hacer. En este caso, tiene que huir. Si lo comparamos con el comportamiento del tigre, aquí vemos una situación diferente. En el tigre, el control espiritual es reemplazado por el funcionamiento de la conciencia desarrollada y por eso el tigre tarda un poco más. Notamos que el león es considerablemente superior al tigre, como a los demás animales también, en lo que se refiere al control espiritual. Es precisamente esta capacidad que lo distingue de otros animales, y es por eso que el león es considerado el rey de los animales. Si en este sentido se examina la correspondiente organización del ser humano, se puede constatar lo siguiente. El hombre posee un nivel espiritual particular y su control espiritual asciende hasta la estructura de contacto con Dios. De ahí que si quiere, el ser humano puede desarrollarse muy rápidamente. Una observación más. Teniendo en cuenta la descripción expuesta más arriba del proceso de toma de decisiones, se ve que si el sistema de control espiritual es muy desarrollado,
considerablemente más avanzado que el sistema de la conciencia y controla íntegramente todas las células y la conciencia misma, el objeto llega a ser del todo indestructible. Esto se debe a que la conciencia, que contiene los principios espirituales desarrollados, puede crear materia y, por tanto, cualquier cuerpo físico, incluso el de un ser humano. El águila. Ahora pasamos a un representante excepcional de las aves, el águila. El águila posee también la capacidad muy desarrollada de escanear el espacio de los eventos venideros. Su primer impulso sale de las plumas, aunque parecería que esta parte del cuerpo es poco conveniente para esta finalidad, ya que las plumas pueden caerse. Sin embargo, es así. El segundo impulso sale de los ojos. Luego, como en el caso del león, estos dos impulsos se encuentran y el impulso complejo que se ha formado se utiliza para escanear el tiempo. Prácticamente ninguna otra parte del cuerpo participa en la creación del impulso. Si el águila tiene los ojos cerrados, envía un sistema de señales paralelos y para hacerlo utiliza el cuerpo. Otras aves no son capaces de realizar esta operación. Por eso, si algunas aves domables, por ejemplo las águilas reales o los halcones, se les cubren los ojos, ellos no pueden llevar a cabo el escaneo, con lo cual prefieren no volar. En lo referente al tiempo, cuando el águila escanea el espacio de los eventos venideros, hasta con 1 hora de antelación, tiene un campo visual enorme, se ve a sí mismo, ve todos los procesos, registra con precisión las interconexiones, analizando toda la situación. Todo esto lo percibe mediante clarividencia, es decir, con visión irracional. En la siguiente media hora se ve a sí mismo con claridad y también una parte de todo aquello que ocurre a su alrededor, pero el fondo comienza a desdibujarse. El águila distingue bien a sí mismo durante unos 5 hasta 7 horas. Se puede decir que es como si esa ave emitiera un cierto hilo al espacio y con su ayuda el águila siente, por ejemplo, que hay un problema en alguna parte y no vuela en aquella dirección. Unas especies de águila pueden utilizar la visión irracional para orientarse durante el vuelo. Además, en este caso, ven con más claridad que con los ojos. De todos modos, ellos rara vez emplean esta habilidad porque este tipo de orientación impone un estrés excesivo al tejido óseo. También hace falta añadir que el águila es un maestro admirable de la teleportación. Observando el vuelo de las aves, se puede ver cómo a veces ellos bajan, pero sin tocar el suelo, y vuelven a subir de nuevo gracias a la fuerza aerodinámica. El albatros es un buen ejemplo de este tipo de vuelo que acelera mientras va bajando y el instante mismo antes de tocar tierra vuelve a elevarse de nuevo a gran velocidad. El águila, por supuesto, también es capaz de hacer esto, pero a nosotros ahora nos interesa otra práctica. Se ha observado que a veces el águila baja en picado y parece que se va a estrellar contra el suelo, pero inmediatamente vuelve a despegar a gran velocidad. Se pensaba que después de aterrizar conseguía despegar con un empujón fuerte. Sin embargo, se supo que no era así. Imágenes grabadas por científicos australianos testimoniaron que en estos casos el águila no toca el suelo en absoluto. Este fenómeno sigue siendo un misterio. En realidad, el águila ve el futuro y sabe a dónde quiere volar después de elevarse de nuevo y se teletransporta enseguida a su destino. Así que el águila posee también la capacidad de utilizar la teletransportación. Si analizamos otra vez al león que mencionamos antes, vamos a ver que él representa la estructura de las formas del pensamiento humano. Si observamos un águila desde el mismo punto de vista, queda claro que se trata de la estructura de los eventos deseados por el hombre. Se puede seguir citando ejemplos indefinidamente. Si profundizamos aún más en este tema, se descubre que todo el entorno
externo para el ser humano está constituido en imágenes de su manifestación. En otras palabras, para entender por qué los animales u otros elementos o la propia materia en términos generales fueron creados de esta manera, para entender esto tenemos que mirar al hombre y sus acciones. Todo lo que rodea al hombre son sus acciones actuales y el resultado de sus acciones anteriores. De este hecho se deduce que cuando un hombre causa la extinción de una especie animal, se hace daño a sí mismo. En la comprensión de este hecho está contenida la ecología auténtica. Sobre la base de los conocimientos que yo ofrezco, se puede decir de inmediato lo que va a suceder como resultado de la exterminación por el hombre de ciertas especies animales, qué especies evolucionadas van a surgir en el futuro, es decir, qué forma concreta tomará la siguiente especie animal. También se puede decir a qué cambios llevará el modelo concreto de desarrollo tecnológico. Sabiendo todo esto, se puede mantener el equilibrio y se puede crear las formas que se necesitan. En el futuro, el cruce de géneros y especies, su síntesis, no será más un problema de principio, a diferencia de lo que pasa hoy. Y si queremos crear una especie mixta, podremos hacerlo. En este caso, la tecnología es bastante sencilla, basta con conocer la organización del ser humano. Así que, como vemos, el lema "Conócete a ti mismo", que se repite desde la antigüedad, tiene muchos aspectos. La comprensión de este principio conduce a una auténtica comprensión de la estructura del mundo, mientras que su aplicación conduce a una apertura efectiva de la flor de la vida. El conocimiento mostrado en este video se ha obtenido mediante la percepción de espacios multidimensionales con la ayuda de la clarividencia de control por el doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas de Grigori Grabovoi y publicado en su interesante libro titulado La resurrección de las personas y la vida eterna son desde ahora nuestra realidad.